Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales hermanos dentro y fuera de nuestra amada República de Venezuela. A través de Noticias MCN Venezuela, tu blog POC y de nuestra emisora, de nuestra radio, que la consigues ahí mismo en nuestro blog, en la parte superior derecha, y a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, al cual te invito a que te suscribas, que le des ahí a la campanita para que siempre recibas nuestras notificaciones y seas parte de este gran proyecto comunicacional, al cual te invito porque es para que te ubiques desde ya del lado correcto de la historia libertadora de los hombres de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Y al igualmente a través de las plataformas comunicacionales amigas como lo es Sigatoka TV y Sigatoka Blog y toda su plataforma Sigatoka Venezuela, la cual retransmiten todas estas programaciones, así como Siempre Venezuela Siempre y otras plataformas a nivel internacional. Gracias siempre por creer y por apoyar esta plataforma libertaria. Y quien te habla, José Contreras, a partir de este momento y miércoles de análisis y de opinión. Mitad de semana, como siempre, tomo en cuenta para poder evaluar lo que hasta ahora ha acontecido y sobre todo lo más resaltante, ¿no? Y me voy a ir a un análisis rápido y sencillo que entiendo que debe darse, porque no es mucho por qué preocuparse. Me refiero, no ocupar, hay que ocuparse, no preocuparse, porque ya nos tienen acostumbrados. ¿A qué me refiero? Como bien lo dice el título. Nicolás Maduro, rey de la mentira y el envolvimiento. Yo diría más que envolvimiento, el embaucamiento. Esta clase no son líderes ni dirigentes. Esta clase de delincuentes pertenecientes a la organización criminal transnacional, con un PH que su PH nace desde el foro de Sao Paulo. Suele suceder que todos ellos, porque sin excepción, ¿no?, parten de esa guerra cultural. Y voy a explicar eso, ¿no?, que realmente ya no es un tema ideológico, porque en ninguno de estos regímenes, llámese el de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ahora Chile, Bolivia, Colombia con su, como siempre he dicho, con su diagnóstico reservado, Brasil, que lo impulsan a que caiga en manos nuevamente del socialismo, del comunismo, de esa organización criminal a través de Lula. Es decir, cuando empezamos a ver todo eso, el del Perú, todos estos que han contaminado la América, con corresponsabilidad de la derecha, que por estar inmerso en curso en actos de corrupción, pues forzaron a que los pueblos, a que esos pueblos empezaran a votar, a no elegir, a votar por estos criminales, porque consideraban que era la salvación, y ahí en su ignorancia, aquí están los resultados de las crisis que estamos viviendo en estos países. Nicolás Maduro Moro no se escapa. Él es hechura, y una vez lo dije el monstruo Milton, él es hechura de Cuba. 10 años pasó en Cuba en plena formación, más lo que le alimentó el innombrable Hugo Chávez, y ahí están casi 8 años usurpando el poder de forma ilegítima e ilegal. Ahí está montado, haciendo daño cada día más, con delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzosas, el acabó del arco minero, de nuestros hermanos indios, que siempre los originarios como Eyepa, Piaroa, Yacunuá, Pemón, Cariña, Guarao, Saema, Sapé, Uruguay, Aratunami, quienes los han desaparecido de sus territorios originales, las mafias que invadieron definitivamente el sur del país, acompañados por grupos insurrectos de guerrilleros y narcotraficantes del ELN, de la FARC, etc.
todo esto, hago un resumen que todos conocemos, porque Maduro se ha dedicado siempre al tema de la mentira. Yo recuerdo que he repetido varias veces acá de mi libro Camino hacia la sociedad humanista y republicana, lo he dicho en reiteradas oportunidades, que la mentira debe ser castigada como un delito. Hacia allá tenemos que ir en la moralización de nuestros procesos sociales y políticos. Regularmente, estas guerras culturales no son ideológicas, donde una clase política, por un lado, llamada oposición, esa poli, entre comillas, que se apartó totalmente del pueblo, de la sociedad, para velar por sus propios intereses y que no tienen una definición ideológica, mucho menos una agenda, mucho menos un plan para la nación. No tienen nada de eso, sino que lo de ellos es la improvisación del día a día, y por eso su fracaso durante todos estos años, que ha permitido por 22 años que el régimen esté allí. Nunca han estudiado, no se forman jóvenes que fracasaron como candidatos a alcaldías, hoy quieren ser precandidatos a presidenciales. Imagínense ustedes. Es decir, una locura total. No fueron bien formados, no preparados, no les importa eso. El tema es quítate tú para ponerme yo y figurar el protagonismo per se, que lo que les interesa es tomarse la foto, así lleguen detrás de la ambulancia, como decían los hípicos, ¿no? No, eso no importa. A ellos les interesa mantenerse en ese status quo que genera recursos porque siempre recogen fonditos de que alguien les invierte en ellos, y entonces se mantienen allí y su participación les hace congraciarse con el narcorrégimen, que a la final lo que llevan es a legitimar lo ilegítimo y lo ilegal. Y el régimen sigue manteniéndose sécula seculorum. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que por esa vía, e insisto, no hay posibilidades de salir del régimen. Claro, ¿a qué vengo hoy miércoles con esto? Con todas las mentiras que ha generado el narcorrégimen. Acuérdense que supuestamente habían negociado con Irak, con la República Islámica del Irán, sobre el tema del 1.000.000 de hectáreas que se las iban a ceder, violando plenamente, flagrantemente el artículo 13 constitucional, y que eso generaba un delito doble, porque Maduro es un usurpador ilegítimo y ilegal, quien está cediendo unas tierras que no es de él, es decir, está entregando algo que se está robando para poder y entregándoselas a otras cosas que no es de él, ni legal ni constitucionalmente hablando. Entonces, pero lo viola. Hasta ahora no se ha concretado esa negociación. ¿Por qué digo esto? Porque el embajador de la República Islámica del Irán desmintió públicamente que se haya dado ya cualquier negociación en torno a la entrega de ese 1.000.000 de hectáreas. Pero miren cómo están cuando titulé lo de la mentira del embaucamiento de Nicolás Maduro Moro al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, así como es la realidad del fondo de ese, comenzando desde su nacionalidad, porque sabemos que es colombiano, que no es venezolano. Pero aparte de ello, cuando empezó a hablar sobre el tema de lo de Irán, salió el ministro de Agricultura, Castro Soteldo, de ese régimen ilegítimo y ilegal, a hablar a cambiar la historia. No, los iraníes no es que vienen a producir ellos, a sembrar ellos y a hacerlo productivo. No. Ellos vienen a invertir, y que los productores venezolanos de la zona son los que van a sembrar y van a sacar la producción, desde luego, y que estos sería el 50% para Venezuela y 50% para la República Islámica de Irán. Imagínense cómo cambiaron la torta, ¿no? Maduro había dicho una cosa, ahora cambiaron otra. Ya no hayan por dónde endulzar después que dicen tantas mentiras que ni sus propios aliados lo acompañan. Imagínense la gravedad del asunto. Esto es mucho más allá, por eso que hablamos de una guerra cultural definitivamente, porque es una guerra de poder, ¿no? De igual forma, vemos en la atrocidad del doble discurso del gobierno de Estados Unidos, de Biden, de la administración de Biden, donde es un desastre el Departamento de Estado, porque
vienen y buscan que Chevron firme acuerdos, oiga bien, que la Chevron haga acuerdos con PDVSA, Venezuela, y que lo firme Tarek Al-Saad, quien todos sabemos que sobre él pesa una solicitud, ¿no?, de las autoridades norteamericanas a través de los tribunales militares, tribunales norteamericanos, por terrorismo, por narcotráfico, y su cabeza tiene un precio, ¿no? Entonces, como si lo tratas de terrorista y de delincuente, ¿cómo aparece la administración de Biden, ¿no?, firmando a través de la Chevron y 4 empresas venezolanas, esas enchufadas, para que puedan explotar algo de petróleo para poder comercializar allí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué nombre le pondremos a esto definitivamente? Dentro del marco de esa burbuja de engaños, de mentiras, de saqueos a la nación. Pero lo más grave es que Maduro, en el día de ayer, se reúne con un consejo de planificación económica, bueno, toda la parafernalia que dice, y lo que llega, como todos estos regímenes, y por eso yo cito en este momento no solamente al doctor Peña Esclusa, que me gustó mucho sobre el tema de la guerra cultural, sino también que lo entrevistara recientemente el buen amigo Napoleón Bravo, sino también cito al doctor Carlos Sánchez Versailles, cuando en su oportunidad dijo bien claro, a través de su último libro, que estas dictaduras, estos regímenes, ¿no?, estos narcoestados, están en la etapa final para caer, que solo el oxígeno de las Fuerzas Armadas adeptas a ellos, que los mantienen, y un grupo de opositores que han negociado y se han arrodillado a ellos, son los que los mantienen, porque no tienen pueblo. Pero lo más grave en su caída libre está el tema económico, porque no tienen reales, no tienen dinero, no tienen a nadie que les preste dinero porque no son confiables. Ahí tiene el doble discurso de los Estados Unidos, que vuelve a decir que van a radicar, van a poner un poco más fuerte el tema de las sanciones, porque Maduro no ha cumplido nada, no tiene palabra, pero están adivinando qué, ¿no? Están adivinando que la noche es oscura, no vale. Si ellos saben muy bien que estos regímenes lo que menos tienen es palabra e incumplen en todo. Y entonces van a tratar de radicar más. Oiga bien, cuando presionan más con el tema de las sanciones, no es a Venezuela, es al régimen. Pero ellos hacen venderla, porque ellos viven de eso, de hacerse las víctimas de la Caperucita, porque el lobo está allí, el lobo feroz, y son ellos, porque como ellos ya dilapidaron y saquearon al país, y la corrupción pulula en todos los niveles, tanto de un lado como de otro, entonces a ellos no les importa, es decir, no les importa decirle ante una cámara lo que sea una mentira, porque son falsos, son delincuentes, son criminales. Aquí hay políticos serios, habemos políticos serios, hay una clase honesta todavía, digna, íntegra a la nación, leal a ella, que debería prepararse y formarse y seguir agrupándose a través de la resistencia democrática republicana. Pero a esa clase política, no a la buena, me refiero a aquella que capituló, ¿no?, y claudicó, hay que mandarlos a leer El arte de la guerra. Por eso que yo, cuando comparto con Peña Esclusa el tema de la guerra cultural, porque este librito del arte de la guerra de Sun Tzu explica muy bien cómo tenemos que ir a conocer nosotros a nuestros enemigos, porque en la medida que seamos valientes, fuertes, guerreros, nos mantengamos en la lucha al frente, pero que también a través de la estrategia concertada, de los planes estratégicos, de tener una agenda, de conocer al enemigo, porque uno de los problemas más graves de esa oprobiosa clase política del G4 y todos los que se le están sumando para el show de las primarias y del show y del parodia del 2024, donde van a legitimar a Maduro. Sobre ese tema quiero hacer un inciso. Por ahí estaban corriendo un video donde estaban preparando a la Cava, el loco de allá de Carabobo, que posiblemente sea el outsider no del régimen, sino hasta inclusive de la oposición. Entonces, eso es totalmente falso. Ya por ahí salió el loco La Cava diciendo que no es así. Oiga bien lo que alguien dijo, que había Maduro para rato y para muchos años.
Ellos no van a entregar el poder, señores, por mucho que inventen fábulas y cosas allí. Ellos no están dispuestos a entregarlo. Lo dijo el mismo Padrino López la semana pasada. Ellos no van bajo ninguna circunstancia a entregar en ninguna condición el régimen. Por eso que el famoso diálogo fracasa, porque ellos no tienen ninguna disposición de sentarse allí para poder avanzar en una salida verdaderamente democrática y en unas elecciones verdaderamente justas y libres, porque no lo van a hacer, porque ellos saben muy bien que el salir del poder es cárcel seguro, porque la justicia los va a alcanzar a todos y por eso tienen que mantenerse en el poder. Eso es como que es muy difícil entenderlo, y sobre todo los opinadores de oficio y sin oficio. Pero vuelvo al tema de la mentira como herramienta, como bandera del narcorrégimen y de esa clase política que quiere, y es lo que quiero llegar, seguir dando un tratamiento político a Maduro, sabiendo que a los delincuentes no se les puede dar un tratamiento político, porque es que ahí no hay ideología. Pero igualmente, en los 40 y pico ya que van de precandidatos a las primarias, no tienen un basamento ideológico, no tienen, ahí es el problema de la guerra cultural, no tienen una formación, sus pseudolíderes, en lo absoluto, ni para dirigir un país, mucho menos dirigir un país, como para poder crear una estrategia, una agenda que les pueda verdaderamente unificar tras conocer verdaderamente al enemigo, porque no se prepararon, al contrario. Allí es imposible una verdadera unidad, porque cada quien juega sus intereses, socialistas, izquierdistas arrepentidos, comunistas arrepentidos, liberales, socialdemócratas, todo un arroz con mango, una merienda de negros, como dicen por allí, los abuelos decían así, pero estamos seguros de que no tienen un criterio definido, no tienen una agenda, no hay un principio ideológico verdadero que dé al traste para una transformación política que necesita radicalmente el país, que nos conlleve y nos lleve al orden interno, a la reinstitucionalización del país, al principio de las libertades, a la libertad de los presos políticos, al poder llegar a la inversión y producción verdadera, no a la mentira del régimen que quiere hacer ver al mundo como si aquí no estuviera, que todo se está arreglando, que hay un repunte económico, y es falso, tan falso como los empresarios que se sientan, el grupo ese con Miraflores, que saben que todos son unos enchufados buscando dinero por donde sea, pero que realmente no les duele el país como tal. Entonces, todo esto hay que analizarlo fríamente y decir algo que siempre me refiero en mi libro, y ojalá que sea escuchado para ya el cierre de este análisis de este miércoles. Así, nuestra dignidad como persona exige que disfrutemos de una plena libertad de iniciativa como ciudadanos. Por eso lo público es tan importante y necesario para una moralidad completa y llena de sentido, pues la esfera pública es el ámbito de despliegue de las libertades sociales, haciéndonos responsables de la inevitable dimensión moral de nuestras vidas, así como de los procesos sociales y políticos de la nación. Estaremos en condiciones de reconocer nuestras equivocaciones y a partir de ello edificar un orden social y político más humano y por lo tanto más exitoso. Pero el fundamento y el meollo está dentro de la moralización de nuestros procesos sociales y políticos. Esa dignidad verdadera, de esa integridad plena, corresponde a poder transformar políticamente al país, ir a un nuevo sistema, porque este sistema fracasó, quebró totalmente, simplemente es una bandada de criminales, de delincuentes, de corruptos, que juegan bajo la mentira, y engañadores de oficio, encantadores de serpientes, que representan solo un 13% de la población venezolana, pero que entendemos que la mayoría de los venezolanos somos amantes verdaderos de la justicia y la libertad. Y como lo dije el día lunes pasado, si queremos realmente transformar políticamente el país, si queremos alcanzar la libertad, necesitamos que la justicia que nos lleve a la paz sea impecable y caiga sobre quien caiga, venga de donde venga, para poder limpiar la casa de tantos delincuentes. De lo contrario,
sería muy difícil. Y por eso tenemos que ponernos de acuerdo los que estamos del lado correcto de la historia, los que tenemos planes, los que tenemos estrategias, los que tenemos programas claros y definición clara ideológica para poder darle forma y figura a esta crisis y poder salir de ella y superarla abiertamente y francamente, que es lo que anhela verdaderamente, y lo anhelamos todos los venezolanos, más del 80% dentro y fuera del país, al igual que los países de la América, para poder darle trato a todos aquellos que provengan del PH delincuencial y criminal del Foro de Sao Paulo. Hasta aquí lo dejo para el análisis y opinión, y sobre todo para la reflexión y el despertar de la conciencia de cada uno de los venezolanos y de todos los miembros del continente americano, de los pueblos. Yo no creo que los pueblos son ignorantes. Yo lo que creo es que han tenido poca disposición, y por eso las entiendo y les invito que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, no tengan miedo, sean valientes, como lo hizo el profeta Eliseo, que sustituyó después al profeta Elías, que fue grandemente valiente, y Dios lo acompañó y lo guardó para que diseñara y conociera primero lo que eran sus enemigos, los desarmó a todos, como hizo también Sun Tzu, y después entonces, cuando los conoció, supo conocer sus debilidades y los pudo atacar y liberar a la nación de Israel. Pues así mismo debemos ser nosotros en nuestra amada Venezuela, estudiarlos, prepararlos, los conocemos y diseñar la estrategia. Si no hay un plan estratégico concertado, difícilmente se nos costará más las cosas. No que no lo vamos a lograr, pero nos costarán alcanzar la justicia y por ende la libertad. Que Dios los bendiga a todos. Feliz día y sigamos avanzando. No podrán con nosotros porque somos más los del bien que los del mal. La mentira tiene patas cortas. El régimen le queda poco, aunque usted no lo crea. Así o más claro.